celebrando la solemnidad de Cristo, Rey del universo. ¿Cuál es la centralidad de toda la liturgia de la palabra? Que Cristo es el Rey de la historia. Y quiero compartir esta meditación en 3 momentos. Un primer momento sobre el origen de esta fiesta. Un segundo momento sobre la palabra de Dios. Y un tercer momento, cómo nosotros podemos vivir esta fiesta, Cristo, Rey del universo. El Papa Pío XI dedicó un documento para elegir esta fiesta, aproximadamente en el 1925. Esta fiesta no tiene una fecha específica, porque depende del día en que se celebra la Navidad. Por eso, si fue en el 1925 y hoy estamos en el 2025, esta fiesta está de centenario. Cumple 100 años de su creación por el Papa Pío XI. ¿Por qué nació esta fiesta? Generalmente se produjo la Primera Guerra Mundial y muchos países europeos estaban en constante guerra, en conquistar y extender su poderío. Y había un gran surgimiento de un sentido de vivir una vida sin Dios. El surgimiento del ateísmo, la secularización y muchas ideologías que se distanciaban de Dios. Y este Papa le brotó la gran idea para comunicarle al mundo que Cristo es el centro de la historia, es la realidad de ser, el poder, el ateísmo y el surgimiento de muchas ideologías no pueden estar debajo de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Rey de nuestra vida, el verdadero Rey de la sociedad, de la familia, de las instituciones. Y por eso el Papa, a través de este documento, le da una fortaleza y vuelve a la originalidad, que Cristo es nuestro Rey, que tiene que reinar en nuestro corazón. Esta fiesta está muy marcada
por el amor y la misericordia. Y lo vamos a explicar en el Evangelio de Lucas que hemos escuchado. Esta fue la idea del Papa y se ha mantenido en la historia. Ya aproximadamente en el 1969, el Papa Pablo VI la declara solemnidad para concluir lo que se llama el año litúrgico de la Iglesia, porque generalmente se celebraba el último domingo de noviembre y el Papa Pablo VI la declara solemnidad y a la vez concluir el año litúrgico en el 1969. Así que tanto el Papa Pío XI y el Papa Pablo VI le dan una importancia fundamental para que la Iglesia crea que verdaderamente Cristo es el Rey del universo. Y no solamente la Iglesia, sino que se prolonga en otras religiones, como los metodistas, la Iglesia luterana y otras ramas del cristianismo que se han distanciado de la fe del catolicismo, también celebran esta solemnidad de Cristo Rey del universo. Porque verdaderamente es Cristo que tiene que reinar en nosotros, que tiene que reinar en la historia, que tiene que reinar en nuestro contorno, en nuestra realidad como pueblo. Así fue la historia del surgimiento, para unir más nuestra fe y distanciarnos de cualquier ideología del ateísmo, del secularismo que estaba surgiendo de una forma muy rápida en la sociedad de aquel tiempo, 1925. El segundo momento es sobre la palabra de Dios. Hemos escuchado el segundo libro de Samuel, la carta de Pablo a los Colosenses y el Evangelio de Lucas. Aquí aparece una figura fundamental, que es el rey David. El rey David, en una etapa histórica aproximadamente en el siglo XI antes de la era cristiana, es declarado rey de Israel. Y la funcionalidad de este rey era unificar este reinado, que todos los pueblos tengan un lineamiento común, que era creer verdaderamente en el Dios de Israel. Por eso hoy la palabra dice lo siguiente: los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. David, muy joven, fue elegido rey de Israel. Y los ancianos, que es el contexto civil de aquel tiempo, se une al contexto
religioso, que es la monarquía de David. Y van a donde el rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón. ¿Qué quiere decir que el rey hizo una alianza? Un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo que se llegó? En presencia del Señor, ellos lo ungieron como rey de Israel. Y algo que quedó claro ahí, que él será el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Va a guiar a su pueblo con fortaleza, con testimonio, con entrega total para defender la identidad, la soberanía del pueblo de Israel. Fue un reinado aproximadamente de 40 años y después vino el rey Salomón, que fue el que construyó el gran templo de Jerusalén. Pero Jerusalén es la capital comercial, es la capital religiosa de Israel. Y es el pueblo que unificó a todos los pueblos, a Judá y a todos que estaban alrededor. David, con fortaleza, con ánimo firme, con mirada de misericordia, porque él también pasó por debilidades. Como canta el Salmo, misericordia quiero y no sacrificio. Pero comprendió y amó y restableció a ese pueblo que estaba disperso, que estaba dividido. Y con el ejemplo y con la entrega y mirando siempre a Dios, ese pueblo se estableció de acuerdo a la alianza y al amor que Dios le tenía a ese pueblo. Y por eso lo ungieron para fortalecer a ese pueblo. Y vamos a entender esta palabra de Dios con el Evangelio de Lucas que hemos escuchado. Comienza la palabra del evangelista Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían mueca a Jesús diciendo: si comparamos a David, los ancianos fueron y colocaron a David como rey. Aquí es todo lo contrario, dando una indicación que el mundo en aquel tiempo se había apartado de Dios. Y los magistrados le hacían mueca, se burlaban de él. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Él hacía silencio frente a las burlas de aquellos que lo habían traicionado, que lo habían llevado a la cruz, diciéndole: si eres el Mesías de Dios, el elegido, sálvate. Se burlaban también los soldados. Todo el pueblo se burlaban de él diciendo: si eres
tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había un letrero: este es el rey de los judíos. ¿Dónde Jesús demuestra el amor? En la cruz. La cruz es signo de amor, de entrega por el pueblo. Y también la práctica de la misericordia y la compasión. Cuando uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: tú no eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiendo, lo increpó, le decía: ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago por lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Fíjense cómo uno de los malhechores reconoce la grandeza de Dios y otro se burla de él. Es la dinámica del mundo de hoy. Hay miles de personas que siguen a Cristo como su Salvador. Han puesto su confianza en Él. Pero también hay muchos sistemas ideológicos, muchos sistemas que son Estado y derecho y naciones que se burlan de Jesucristo. En los sistemas judiciales se burlan de Jesucristo. En la familia, en el modelo de familia, se burlan de Jesucristo. Como aquellos se burlaban de Él, también hay sectores sociales que se burlan de Él. Y Él le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La práctica de la misericordia y la compasión. Y Pablo a los colosenses, ¿qué nos está diciendo? Que Cristo es el centro de la historia. Cristo es el centro de nuestra vida. Así nosotros tenemos que sentir en nuestro interior que Cristo es verdaderamente Rey de nuestra vida. En todo, en Él culmina la historia, dice Pablo. Culmina todo acontecimiento, trono, dominaciones, se colocarán a sus pies, porque es el verdadero Rey de nuestra vida. Contemplando la segunda lectura del libro de Samuel, Pablo a los colosenses, que coloca a Cristo, el Señor de la historia, y el Evangelio de Lucas, el amor desinteresado y la entrega en la cruz por amor. Es el Rey del amor. Hoy podemos decir que nosotros estamos celebrando el amor de Dios sobre el mundo, la misericordia de Dios sobre el mundo, la compasión de Dios sobre el mundo. El tercer momento, ¿cómo está
viviendo el mundo de hoy. Comencemos con la centralidad de la familia. Y la primera pregunta: ¿Cristo es verdadero rey de nuestra familia? Es la pregunta existencial que cada familia en el día de hoy tiene que preguntarse. ¿Cristo es el rey de tu familia? Existen muchos elementos para que Cristo no sea rey de la familia. Cuando colocamos el consumo en primer lugar, colocamos el dinero, cuando se brota violencia entre la familia, cuando no hay unidad entre la familia, ahí no está reinando Jesucristo. Cuando en la familia reina Jesucristo, hay amor, hay capacidad de perdonar, hay preocupación por los hijos a nivel de los estudios, de su comportamiento en esta sociedad. Pero ¿qué estamos observando nosotros? ¿Qué observamos dentro de la familia? Cada día la familia se va distanciando de Dios. Y en la medida que se va distanciando de Dios, esa familia es vacía. Esa familia no tiene contenido, porque no tiene la trascendencia y la centralidad en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué surgen en la familia? División, secularismo, la falta de amor entre la propia familia. Hay familia que los hermanos no tienen comunicación. Hay familias que son familias aparentes, pero no viven la integridad de la unidad, de la fraternidad, de la entrega generosa por el amor. Han perdido la fragancia de Jesucristo. Por eso le hago hoy un llamado a la familia, para que esa familia sea fortalecida, y a la vez un llamado a lo que tienen que orientar la sociedad, aquellos que van promoviendo el modelo democrático en un país, para que no se olviden nunca de la familia, que den prioridad en sus gestiones a nivel del gobierno, porque si olvidamos el sentido familiar, vamos a construir sociedad secularizada, sociedad que está llena de barbaridades, salvajismo familiar, violencia familiar. Por eso nosotros como iglesia, hoy que tenemos el paso por la familia, tenemos que mirar por dentro cómo va la familia cristiana y nunca dejarnos dominar de ideas foráneas que quieren destruir el núcleo fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Y destruyendo la familia, se destruye la sociedad. Por eso nosotros tenemos que recuperar el sentido profundo de la familia tradicional, de un hombre
y una mujer que se aman, que se unen para luchar a favor de la prole, y esa prole vive en armonía como si fuera una sinfonía, que todos tienen su razón de ser. El hijo, la madre y el padre viven en armonía, y eso hay que recuperarlo, porque una sociedad, una familia sin Dios, ¿hacia dónde va? Es una sociedad hueca, es una sociedad vacía. El segundo elemento después de la familia es nuestra sociedad, nuestra nación. Hay muchas preocupaciones en la sociedad de hoy. Familia empobrecida totalmente. La promoción humana debe partir del Estado de Derecho. Hay resultados de familias totalmente llenos de pobreza, que a veces no tienen con qué comer, con qué alimentarse. Y también facilidades para enviar a los jóvenes a los centros educativos. Y ahí es que la sociedad debe cambiar. Pero ¿quién aplica las leyes? ¿Quién aplica la justicia para frenar las descomposiciones sociales que hay en nuestro medio ambiente? Es el Estado de Derecho. ¿Cuántos jóvenes que vienen de nuestra familia están crucificados por los vicios, por el microtráfico? Que uno no piensa el presente, pero el futuro va a hablar seriamente si no se coloca freno a muchas descomposiciones sociales que hay en nuestra sociedad. Tenemos que observar la historia del ser dominicano, nuestra dominicanidad, nuestra cultura, nuestra moral, nuestra ética. El dominicano tiene actitud acogedora. El dominicano es solidario. El dominicano busca el bien común. Hay miles de personas buenas. Pero cuando una sociedad pierde la conciencia social, pierde la conciencia religiosa, pierde la conciencia de nuestra propia identidad como pueblo, viene la destrucción y el derrumbe de la sociedad, específicamente en República Dominicana. Y en medio de la familia y la sociedad, ¿qué es lo que está pidiendo hoy la iglesia? Que regresen a Dios, porque la República Dominicana es un país que desde sus raíces nació el cristianismo, donde se sembró el evangelio, y ese evangelio fue un rayo, una ráfaga para invadir toda América, y partió de aquí, de República Dominicana. Y por eso nuestro escudo tiene la Biblia: Dios, patria y libertad, simbolizando que Dios está en primer lugar. Y por eso los sectores
foráneos que nos quieren invadir con muchas ideologías que no tienen contenido, sino engaño, mentira frente a la sociedad. Tenemos que colocarle freno. Y nosotros somos un pueblo soberano. Y tenemos que mantener nuestra identidad como pueblo. ¿Y cuál es la identidad de nuestro pueblo? Que somos cristianos desde su origen. Y si somos cristianos, Cristo tiene que reinar en el corazón de cada dominicano, de cada familia y de la sociedad dominicana. Y ahí que nosotros tenemos que alzar nuestra voz y decirle al mundo entero: la sociedad dominicana surge del cristianismo, y el cristianismo debe ser la fuente que guía la sociedad dominicana. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que observar muchos sectores que en la oscuridad quieren desviarnos de ese ideal, de ese estilo de vida que es el cristianismo. Por eso, como último, le hago un llamado a la sociedad dominicana, aquellos que toman decisiones, aquellos dirigentes políticos y sociales, gremiales, que no se dejen de orientar de idea foránea, porque la idea foránea viene desde afuera y nosotros somos dominicanos. Nuestro origen es dominicano y nuestra fuente y nuestra razón de ser es el cristianismo. Por eso Cristo tiene que reinar en la familia, tiene que reinar en los estados de derecho, tiene que reinar en las escuelas, tiene que reinar donde se toman las decisiones. Porque ¿cuál ha sido el resultado de aquellas naciones que estaban fortalecidos por el cristianismo? Derrumbe totalmente moral, secularismo, inmoralidad, no respetan los signos cristianos. Y en la medida que no se respetan los signos cristianos, no se está respetando al ser humano, porque se va perdiendo el amor a la persona, porque se pierde el amor de Cristo Jesús. Por eso, que Cristo hoy reine en la familia, reine en la sociedad, reine en los sindicatos, en los gremios, y no se dejen seducir de ideas foráneas, porque eso son ideas vacías y pasajeras que no fortalecen una sociedad seria que está fundamentada y justificado en la fe cristiana. Que así sea. Amén.